hermoso, amados hermanos, porque usted y yo no estamos solos. Dios está con nosotros. Y vamos a abrir la escritura, hermanos, en la epístola a Filemón. Una carta, hermanos, ¿verdad? Donde muchas veces, ¿verdad? Quizás ni la hemos topado por ahí, pero ahí se encuentra, hermanos, ¿verdad? Después de Tito, antes de Hebreos, ahí está, hermanos, esa carta de la palabra del Señor. Filemón, hermanos, capítulo 1, solamente tiene un capítulo, quizás se le dificulta encontrarla, ¿verdad? Pero vamos a leer, hermanos, en el verso 4 al 7. Cuando usted ya lo ha encontrado, me contesta con un fuerte amén. Amén, todos lo tenemos. Entonces leemos, hermanos, la palabra del Señor y lo hacemos, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor así: Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor amado, por la oportunidad, Señor, que nos das de traer el mensaje de tu palabra y por la oportunidad, Señor, que nos das de escucharla, Señor, en esta hermosa tarde. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea ministrando, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones, que tu palabra, Señor, sea alimento para nuestra alma, la cual, Señor, nos da vida y nos da fuerzas. Tú que conoces, Señor, la necesidad de cada uno, Señor, confiamos que en esta tarde, Señor amado, tú, Señor, harás la obra, Señor, conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos y decimos amén y amén. Puede tomar su asiento, amado hermano, y vamos a meditar en esta porción de la palabra del Señor. Tenemos como tema amor, fe y esperanza, ¿verdad? El apóstol Pablo habla de estas tres virtudes, hermanos, en la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Habla acerca del amor, la fe y la esperanza. Una breve introducción acerca de esta carta, amados hermanos, escrita por el apóstol Pablo, ¿verdad? Esta carta, hermanos, se conoce como una de las cartas de la prisión. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, fue escrita cuando el apóstol Pablo se encontraba, ¿verdad?, prisionero en Roma. Entonces, el apóstol Pablo escribe esta carta, la carta a los Efesios, Filemón, Colosenses y los Filipenses, ¿verdad? 4 cartas que el apóstol Pablo escribe y una de ellas es esta, a la cual, hermanos, ¿verdad?, los eruditos en la palabra del Señor la han tomado como diciendo que esta carta, ¿verdad?, era una carta muy personal de Pablo hacia su hijo Filemón, porque Filemón fue, ¿verdad?, como dice Pablo, engendrado, ¿verdad?, por la predicación del apóstol Pablo. Hermanos, cuando Pablo dice que predicaba la palabra del Señor en la ciudad de Éfeso, donde se encontraba, hermanos, en un lugar, ¿verdad?, o en la casa de un hombre llamado Tirano, donde Pablo duró 2 años predicando la palabra del Señor, y ahí Filemón fue alcanzado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, hermanos, esta carta se dice, ¿verdad?, que fue escrita más o menos en el año 60 o 62 después de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, amados hermanos, vamos a ver aquí a tres personajes. Uno llamado Onésimo, esclavo de Filemón. Y vamos a ver, hermanos, ¿verdad?, a Filemón y al apóstol Pablo. Así que, hermanos, dice la palabra del Señor, si leemos esta breve carta, que Filemón tenía un esclavo llamado Onésimo. Y el ser esclavo en aquel tiempo, amados hermanos, era algo terrible, era algo, hermanos, ¿verdad?, que el hombre quizás muchas veces preferían quizás morir que ser esclavos de alguien. Pero, amados hermanos, cuando Onésimo, dice la Biblia que, bueno, no dice exactamente así, pero cuando este varón tuvo la oportunidad de escaparse de su siervo, lo hizo y se escapó y se fue hacia la ciudad de Roma, ya que, hermanos, verdad, la casa de Filemón se encontraba en la ciudad de Colosas, verdad. Entonces, este Onésimo escapa de su amo y huye como un esclavo porque quería experimentar la libertad. Y yo creo, amados hermanos, que no hay anhelo más grande del que es esclavo de ser libre. Y, amados hermanos, nosotros, dice la Biblia, que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿Por qué? Porque éramos nosotros esclavos del pecado, esclavos de la maldad. Y muchas veces quizás no nos dábamos cuenta, pero éramos esclavos del pecado. Pero un día, amados hermanos, el Señor Jesucristo corrió tan rápido que nos alcanzó y nos libertó de la esclavitud del pecado. Entonces, hermanos, este varón llamado Onésimo huye de su amo, quiere experimentar la libertad y huye hacia la ciudad, hermanos, donde quizás él pensó y dijo, donde nadie me reconozca que yo soy esclavo de tal persona. Así que huyó a la muchedumbre. Le pregunto, ¿cuántas veces quizás usted ha intentado ser libre del sistema de este mundo, ser libre de las garras del enemigo, y ha corrido hacia muchos lugares queriendo experimentar la libertad? Quizás al amigo que va a ver esta transmisión ha corrido buscando libertad, pero si seguimos corriendo en este mundo, nunca la encontraremos. Pero si reconocemos a aquel que fue crucificado en la cruz del Calvario, a Jesucristo, nuestro Salvador, en Él sí hay libertad. Y el Evangelio de San Juan dice, amados hermanos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, Onésimo, queriendo ser libre, se escapa. ¿Cuántos días estuvo caminando así, queriendo experimentar la verdad? No lo sabemos. Pero quizás él se sentía siendo esclavo. Porque cuando él estaba con su amo, no se preocupaba de otra cosa que servirle a su amo y trabajar. Tenía una cama, tenía un techo, tenía comida, tenía de todo. Pero cuando él se escapó y toma esta decisión,
él sigue sintiendo que es esclavo del sistema de este mundo. ¿Por qué? Porque ahora hay que hacer algo para tener el sustento de cada día. Ahora hay que trabajar quizás extra para tener, hermanos, el techo donde él dormía. Onésimo corrió hasta donde pudo. Y cuando Dios, hermanos, tiene un propósito para la vida de alguien, Dios lo va a cumplir. Onésimo, queriendo escapar de la esclavitud, se encontró a donde Pablo estaba en Roma, predicando la palabra del Señor. Podemos imaginarnos, amados hermanos, que Pablo tenía a su alrededor una multitud de gentes que escuchaban la palabra del Señor. Pero sabe, amados hermanos, que cuando Pablo, ¿verdad?, estaba predicando ahí la palabra del Señor, él estaba encadenado, quizás de los pies, quizás de las manos, porque era preso o estaba preso. Y Onésimo llegó y quizás se metió hasta adentro y miró a aquel hombre atado de las manos y de los pies, pero miraba algo distinto en este varón, algo que él no podía sentirlo en su propia vida. Que Pablo, a pesar de que estaba encadenado, predicaba como un hombre libre. Predicaba como alguien que había sido libertado, aunque estaba atado con cadenas literalmente. Y Onésimo quería sentir esa libertad, pero llegó al lugar correcto. Hoy todos aquí estamos en el lugar correcto. Quizás alguien de los que están aquí no han, ¿verdad?, sido libertados del enemigo. Hoy es el día de encontrar libertad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanos, podemos imaginarnos que Onésimo esperó hasta que toda la multitud se fuera de ese lugar y se acercó a Pablo, porque la Biblia dice que Pablo lo volvió a mandar de vuelta a su amo. Entonces esto quiere decir, hermanos, que este hombre Onésimo llegó a donde estaba Pablo, que le preguntó, no sabemos, pero le ha de haber dicho, ¿cómo eres tú tan libre o cómo te ves así estando atado de las manos y de los pies? Y ahí es donde Pablo le presenta al libertador, a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que la iglesia, nosotros, hermanos, los que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador, estamos libres de las manos, de los pies, de la boca. Aún el enemigo no nos ha podido tapar la boca, ni, amados hermanos, poner obstáculos para que nosotros prediquemos la palabra del Señor. Pero aún, amados hermanos, viendo que estamos en la libertad de poder proclamar la palabra del Señor, parece, amados hermanos, que el enemigo nos tuviera atados y no queremos predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Estamos, hermanos, viviendo tiempos bastante difíciles, pero no los peores, donde muchos, amados hermanos, andamos con miedo y tantas cosas, y muchos hasta se han dejado de congregar. ¿Por qué? Porque tienen miedo. ¿Por qué? Porque el miedo los ha atado. No hay libertad. Pero el Señor nos dice, amados hermanos, que nosotros somos libres si hemos creído en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y esa libertad, amados hermanos, solamente la hemos podido encontrar en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, encadenado, predicaba el evangelio. Pablo, atado de pies y de manos, predicaba el evangelio. Ahora, hermanos, aleluya, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué debemos de hacer nosotros? Pregúntese. ¿Qué tengo que hacer yo como hijo de Dios? La palabra del Señor nos dice, amados hermanos,
id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quién fue dada esa comisión? A los discípulos del Señor. Y mientras la iglesia iba creciendo, ese mandamiento, hermanos, sigue siendo para la iglesia. Ese mandamiento sigue siendo para nosotros. Ese mandamiento, hermanos, sigue estando vigente para la iglesia hoy. De ir y hacer discípulos a donde nosotros podamos ir. Predicar el evangelio del Señor. Tenemos, hermanos, aleluya, también orar por las misiones. Entonces, hermanos, Onésimo, y Onésimo, ¿verdad? Dice que quiere decir inútil. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, le dice a Filemón, mira, recíbelo como que si me fueras a recibir a mí mismo. Y él le dice, que en un tiempo te fue inútil, ahora a ti y a mí nos es útil. Cuando nosotros estábamos sin Cristo, hermanos, éramos inútiles. Y disculpe esto, pero así dice la Biblia. Pero ahora, amados hermanos, que hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo, somos útiles para el Señor. Y debemos de ser útiles en la obra del Señor. La cuestión, hermanos, está en que cuando nosotros quizás tendremos, hermanos, la valentía de decir, Señor, aquí estoy para ser útil dentro de tu obra. El Señor en una ocasión le dijo a sus discípulos, hermanos, la mies es mucha y los obreros pocos. Pero el Señor dice estas palabras, hermanos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y hoy, amados hermanos, nosotros oramos a Dios que nosotros, la iglesia que está aquí en Fullerton, seamos una obra que ame, hermanos, las misiones. Que oremos, hermanos, por las necesidades, que oremos por la situación en la cual se encuentra este mundo, por cómo, hermanos, el hombre cada día va en decadencia, cada día, hermanos, el hombre se corrompe en el pecado. Y nuestro deber es orar al Señor para que Dios tenga misericordia de este mundo. Entonces, amados hermanos, este Onésimo, inútil, como dice, ¿verdad?, su nombre, el apóstol Pablo dice, ahora a ti y a mí nos es útil. Somos útiles en la obra del Señor, hermanos. Somos útiles. Y debemos de ponernos a la disposición del Señor. Veamos, hermanos, entonces que Onésimo huye buscando libertad. Quizás no la encontró huyendo, ¿verdad?, de su amo. No la experimentó, hermanos, aleluya, en lo que él hizo en Roma o en otras cosas, sino que experimentó la libertad hasta que conoció a Cristo como su Salvador. Y ahora aquí este hombre es útil para la obra del Señor. Quizás muchas veces nos sentimos incapacitados de hacer la obra, pero Dios, amados hermanos, nos ha hecho útiles para que le sirvamos al Señor. Dígase usted mismo, soy útil para la obra del Señor. Así es, hermanos. Ahora veamos poquito de la vida de Filemón. El apóstol Pablo, hermanos, escribe estas palabras y dice en el verso 4 donde leímos, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre
dice, memoria de ti en mis oraciones. El verso 5 dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Hay algo, amados hermanos, que nosotros debemos de aprender, es a quien debemos de amar es a Jesús, a Dios, el que nos rescató, hermanos, de las tinieblas y nos sacó, hermanos, de la oscuridad y nos puso, hermanos, aleluya, en la luz que es Cristo Jesús. El apóstol Pablo, hermanos, le dice, verdad, a Filemón, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Este hombre, Filemón, amaba al Señor Jesucristo. Amaba, hermanos, aleluya, al Señor porque lo había libertado de las cadenas del enemigo. En otras palabras, hermanos, este hombre amaba la obra del Señor. En otras palabras, hermanos, este hombre amaba a su hermano que estaba a la par de él. Y cuando nosotros, amados hermanos, no podemos amar al que está a nuestro lado, no podemos nosotros decir que amamos a Dios porque somos mentirosos. El que no ama a su hermano, dice la Biblia, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y amados hermanos, en esto nosotros nos vamos a conocer en que nos amamos los unos a los otros. Si Dios, hermanos, está en nosotros y nosotros estamos en Él, es porque nos amamos los unos a los otros, mis amados hermanos. Filemón amaba al Señor. Es más, la iglesia se encontraba en su casa. Hoy nos preocupamos mucho, hermano, en quizás tener un hermoso templo, y lo tenemos, aunque no sea nuestro. Pero estamos en un hermoso lugar. Pero debemos de preocuparnos, hermanos, en amarnos los unos a los otros. Este hombre, hermanos, no solo amaba al Señor, sino dice del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Este hombre, Filemón, amados hermanos, amaba y tenía la iglesia estaba en su casa. Tenía fe de que Dios iba a suplir sus necesidades, de que Dios iba a proveer lo necesario para que la obra del Señor siguiera adelante. Por eso dice la Biblia, amados hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y amados hermanos, la obra del Señor camina por fe. Y Dios ha llamado a hombres al frente que viven por fe hacia el Señor Jesús. Viven por su fe, pero también viven por la fe de usted y la fe mía. Porque si el hombre de Dios, hermanos, tiene fe en el Señor, que Dios va a suplir, la iglesia del Señor también tiene fe en que el Señor va a suplir nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque el hombre que ha sido puesto al frente cree que Dios lo sacará adelante, y la iglesia del Señor cree que la iglesia va a salir adelante por la misericordia y la mano poderosa del Dios omnipotente. Debemos de creer en el Señor, amados hermanos. El enemigo va a querer siempre que usted se distraiga en las cosas de este mundo, que pongamos nuestra mirada, hermano, en cosas, hermanos, absurdas, en cosas que no tienen sentido, a tal manera que nuestra fe no permanezca en el Señor. Pero debemos, amados hermanos, seguir creyendo en que Dios tiene misericordia y seguirá teniendo misericordia de cada uno de nosotros. Le pregunto yo,
¿Lo ha desamparado el Señor en estos tiempos? ¿Lo ha desamparado el Señor en estos tiempos, hermano? No nos ha desamparado. Dios ha estado con nosotros porque Él es fiel a sus promesas. Dice la palabra del Señor hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Amados hermanos, la obra misionera necesita ser confortada. ¿Y quién va a hacer, hermanos, esto? Que sean confortados los santos. Nosotros, la iglesia local. Los misioneros son enviados, amados hermanos, y ellos van por fe a los campos. Van al África, van, hermanos, a la China, van al Medio Oriente, a países, hermanos, donde es desconocido para ellos. Y van por fe. Y nosotros creemos que el Señor los ayudará ya también. Pero tenemos que confortar la vida de ellos. ¿Cómo? A través de nuestra oración. No solamente una vez al mes cuando celebramos nuestro servicio misionero. Debemos de orar, hermanos, por los misioneros todos los días. Que Dios, hermanos, los fortalezca, que Dios los guarde, que Dios, hermanos, les abra puertas para que el evangelio se siga predicando con denuedo, como dijo el apóstol Pablo. Confortar los corazones de los misioneros, de los hombres y mujeres que han dejado, hermanos, la comunidad y han ido para predicar el evangelio del Señor. Debemos de ser como Filemón, que sustentan o que sustentamos la obra misionera del Señor. El apóstol Juan también escribe en su tercera carta, versículo 1 en adelante, vamos a leer hasta el 8. El apóstol Juan escribe estas palabras y dice: el anciano Agayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amados hermanos, estamos en la verdad y debemos de seguir caminando en la verdad que es Jesucristo. Y como dijo el apóstol Juan, no tengo yo mayor gozo que este, que el oír que mis hijos andan en la verdad. Debemos de permanecer en la verdad, amados hermanos. Hoy, hermanos, hay tanto maestro mentiroso usado por el diablo que están desviando a las ovejas de la verdad. Pero nosotros, amados hermanos, somos de los que hemos creído en la verdad, y la verdad se llama Jesucristo. No hay otra verdad. Él es la única verdad, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, si estamos en la verdad, hagamos lo que la palabra del Señor dice. Verso 5 dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos.
En aquel tiempo, hermanos, ¿verdad? El misionero era enviado y iba caminando por fe. Y aquí, ¿verdad? El apóstol le dice, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Una de las virtudes que tenían, hermanos, aquellos antepasados eran de ser hospitalarios, que cuando encontraban a alguien caminando, hermanos, en el camino, ellos venían y le rogaban, dice, a que pasaran a su casa. No solamente los invitaban, sino les rogaban para que entraran a su casa y posaran ahí, y luego, hermanos, tomaban un cazo de agua y le lavaban los pies. Eran hospitalarios. Esa palabra se ha ido perdiendo. Y amados hermanos, debemos nosotros de reconocer que hay hombres que han sido enviados al ministerio de lo que es misiones, a predicar el evangelio, y a ellos nosotros debemos de sustentar con nuestras oraciones y con nuestras ofrendas voluntarias, porque así lo enseña la palabra del Señor. Dice el verso 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y cada misionero, hermanos, que es enviado a la misión, sale por amor al evangelio, por el amor hacia el Señor Jesucristo. No sale porque allá le va a ir bien y allá va a estar confortable, va a recibir tantos miles de dólares al fin de la semana. Ellos salen por amor, hermanos, a Cristo Jesús, no sabiendo las cosas que le esperan, pero salen porque aman a nuestro Señor Jesucristo. Y damos gracias al Señor, hermanos, que hoy nuestro continente de habla hispana está siendo usado por el Señor para ir, hermanos, a naciones para predicar el evangelio del Señor. Pero lamentablemente, si nosotros vemos, hermanos, la historia, Estados Unidos se ha quedado, hermanos, y ya no envía misioneros como antes lo hacían. ¿Por qué? Porque las iglesias se han olvidado del Señor Jesucristo. Eso no quiere decir que no haya, sí hay. Inglaterra, otro país, hermanos, que enviaba misioneros a las naciones. Suecia, otro país que se reconoce, hermanos, que enviaba muchos misioneros a diferentes lugares, ¿verdad?, de este mundo, pero que hoy ya no lo hacen como lo hacían antes. Pero gracias al Señor, que Dios siempre va a levantar a un hombre para que predique la palabra del Señor. No podemos decir como Elías, Señor, me he quedado yo solo. Dios tenía un remanente y siempre tendrá un remanente para que predique la palabra del Señor. Y nosotros, la iglesia, somos los que tenemos la bendición de sustentar la obra misionera, mis amados hermanos. La obra misionera necesita de mí y necesita de usted. ¿Cuántos decimos amén? Necesita de nosotros. Leo el verso 7. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. La verdad, vuelvo a repetir, es Cristo Jesús, Señor nuestro. Veamos, hermanos, entonces este hombre Filemón
Gayo, hombres hospedadores, hombres, hermanos, gentiles que prestaban su servicio a la obra del Señor. Nosotros, hermanos, debemos de hacer misiones. Gloria al Señor. Ahora vemos, hermanos, al apóstol Pablo. Pablo, prisionero en Roma. Y dice, amados hermanos, en el versículo 1, Pablo, prisionero de Jesucristo. Y Pablo estaba preso en Roma. Pero lo que Pablo, hermanos, está tratando de decir con estas palabras es de que él, hermanos, no está preso allá porque los romanos lo agarraron y lo pusieron en la cárcel. No es porque los religiosos, hermanos, en Jerusalén lo acusaron y lo enviaron a Roma, o él decidió ir a Roma y estar preso ahí. Lo que Pablo está diciendo, amados hermanos, que él está preso ahí por la voluntad del Señor Jesucristo. Él está ahí en ese lugar porque ahí lo ha puesto el Señor en su soberanía. Y cuando nosotros, amados hermanos, nos encontramos en dificultades adversas, muchas veces quizás nos vamos a preguntar, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿O por qué esto? ¿Por qué el otro? Porque Dios lo está poniendo por ahí en ese momento. Pero confiemos y tengamos fe que Dios no nos mantendrá ahí siempre, nos sacará y nos usará para trabajar dentro de la obra del Señor. El apóstol Pablo quedó preso ahí y fue decapitado por amor a Jesucristo, por amor a la verdad, por amor, amados hermanos, en predicar el evangelio del Señor. Nosotros estamos, hermanos, aunque esté lo que está pasando hoy en día, estamos en un buen país, donde cada día debemos de orar que Dios bendiga a esta nación, que Dios, hermanos, tenga misericordia de esta nación. Pero recordemos, amados hermanos, los tiempos cada día serán más difíciles. Pero Dios es poderoso para guardarnos a nosotros. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo, para ir terminando, envía a Onésimo a Filemón, su amo, y le dice, hermanos, en el versículo 18, le dice él a Onésimo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Amados hermanos, el mensaje espiritual aquí es que Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario, el que resucitó al tercer día y ascendió a la diestra de Dios Padre y está ahí intercediendo por nosotros y por los que han de venir. Cuando nosotros, hermanos, somos malos, cuando nosotros, hermanos, no nos portamos bien y queremos hacer las cosas mal, el Señor dice estas palabras: si en algo te debe, Él dice al Padre, ponlo en mi cuenta, porque yo he pagado el precio en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, amigo que está aquí, Él pagó el precio en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y Él dice, si nosotros le fallamos, Él dice, Él intercede por nosotros y aún dice, Padre, si Él te falla, ponlo en mi cuenta que yo he pagado. Qué Dios grande y misericordioso tenemos, amados hermanos. Qué Dios poderoso que tenemos. Qué Dios amoroso que tenemos, que intercede por nosotros. Dios, amados hermanos, es bueno y nos llama hoy a que amemos o a que le amemos y creamos en Él.
y tengamos la última palabra que dije, esperanza en Él. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio por todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Póngase de pie, amado hermano. Si hay alguien que hoy necesita reconocer a Jesucristo como su Salvador, hoy es el día en la cual tú puedes tener vida y vida eterna en el Señor Jesucristo. Jesús pagó el precio de tus pecados y de los míos en la cruz del Calvario. Recuerda a este personaje, Onésimo. El mundo nos tendrá por inútiles, pero en el Señor nosotros somos útiles. El enemigo solamente usa a la persona cuando tiene fuerzas, cuando tiene dinero, cuando tiene lo mejor de él. Pero cuando el hombre ya no puede y está devastado, está en la enfermedad, ahí lo deja abandonado. Pero Jesús no. Jesús dice: venid a mí todos los cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Mateo 11, verso 28.